Bienvenidos al curso en línea Urgencias Médicas 1, soy el Dr. Javier Santiago, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias. En este módulo 2 abordaremos al paciente con dolor torácico. Los objetivos para este módulo 2 son: determinar las condiciones generales en la valoración de un paciente con dolor torácico en el servicio de urgencias, establecer los lineamientos generales para un correcto abordaje, identificar las diferencias clínicas que permitan distinguir entre la diversidad de patologías condicionantes, establecer recomendaciones ante una terapéutica ambulatoria y determinar las situaciones especiales que requieren envío al servicio de urgencias. Muchos de los pacientes que se presentan con un dolor torácico los podemos tener en el servicio de urgencias o en el servicio de consulta externa. Entonces, propiamente el médico de primer contacto debe de ser capaz de reconocer estas situaciones, hacer un correcto diferencial, porque de ello va a depender un adecuado manejo. No es lo mismo tener a un paciente con un dolor torácico de origen coronario a tener a un paciente con ese mismo dolor pero que sea de origen muscular o tal vez neuropático. Entonces, como veremos más adelante, las patologías, a pesar de que tienen un dolor en común, tienen ciertas características que nos van a ayudar a diferenciarlo. Antes de hablar del abordaje del paciente con dolor torácico, pues es necesario definirlo. El dolor torácico se define como aquella sensación comprendida entre el diafragma y la base del cuello de reciente instauración. Propiamente en esta región anatómica podemos tener dos tipos de dolores, un dolor somático y un dolor visceral. El dolor somático, pues incluye desde la superficie, la piel, incluye las articulaciones, los músculos, los tendones, y la característica de este dolor, pues es que es un dolor localizado y la gran mayoría de las ocasiones llega a seguir a los dermatomas. Por otro lado, el dolor visceral pues es un dolor propiamente de las estructuras internas, vasos, arterias, músculo cardíaco o inclusive la pleura. La característica de este dolor es un dolor de difícil descripción y en la gran mayoría de las ocasiones es un dolor no localizado. Epidemiológicamente hablando, sabemos que el dolor torácico influye o representa un reto diagnóstico para el médico de primer contacto, ya que cuenta con una alta morbimortalidad por el retraso diagnóstico y terapéutico. Sabemos que a la llegada del paciente al servicio de consulta externa o al servicio de urgencias tenemos aproximadamente entre 20 y 30 minutos para determinar la causa de dicho dolor. Cuando sobrepasamos ese tiempo, ponemos en peligro la vida de ese paciente si es que se tratará de un problema, en este caso tal vez de un problema coronario. Cosa contraria y cosa diferente si se tratará tal vez de un problema muscular, un problema neuropático, que entonces esa morbimortalidad no se compara con ese tipo de problemas que ponen en peligro la vida del paciente. En la imagen central vemos una representación gráfica de esos tipos de dolores en los cuales se presenta el paciente y lo que puede influir en esa morbimortalidad. Tenemos que con el 55%, que son todos los tipos de dolores que se clasifican como no cardíaco, el 30% con el tipo de dolor de tipo anginoso y el 15% propiamente proveniente a causa de un infarto agudo del miocardio. Aquí es importante hacer una aclaración, y que esto nos puede servir para la consulta médica diaria, es que sabemos que el 15% de los pacientes que se presentan con un infarto agudo del miocardio, el dolor pueden llegar a tener un dolor a la palpación del tórax. Sabemos que esto no puede tener cierta concordancia. Sin embargo, en la gran mayoría de las ocasiones, cuando se presenta el paciente y al momento de realizar esa exploración, encontramos un dolor en la zona anterior, en la zona posterior. Entonces inmediatamente quitamos del mapa un cuadro coronario, pero es importante recordarlo porque se ha visto que en ese tipo de pacientes, en ese porcentaje de los pacientes, pueden llegar a referir ese dolor a la palpación. Como todo proceso patológico tiene causas o comorbilidades que lo condicionan. En este caso, la etiología de ese dolor torácico lo podemos clasificar en un origen cardíaco, en un origen no cardíaco, y estos a su vez en un tipo isquémico, no isquémico
y del no cardíaco un pulmonar esofágico y un psicógeno neuromuscular. En la porción derecha de la imagen vemos las patologías que con mayor frecuencia se observan y por ejemplo en el tipo isquémico podemos tal vez estar ante un paciente con una cardiopatía isquémica, un espasmo coronario, una miocardiopatía. En el aspecto no isquémico tal vez se trate de una disección aórtica, un prolapso mitral, una hipertensión pulmonar. En la cuestión del no cardíaco, en el pulmonar esofágico, tal vez ante un paciente con un posible neumotórax, una neumonía, un reflujo, una ruptura esofágica, o en el psicógeno neuromuscular, tal vez se trate de una radiculopatía, una artropatía de hombro o simplemente un cuadro de ansiedad generalizada. Sí es importante observar que en la porción derecha de la imagen hay ciertas patologías que están enmarcadas en un cuadro amarillo. Estas patologías el médico debe de recordarlas porque son las patologías que se consideran graves cuando se presentan en el paciente y son las que se deben de identificar con mayor prontitud. No es lo mismo un paciente que se presenta con un cuadro de costocondritis a un paciente con cardiopatía isquémica, porque si nosotros retrasamos ese diagnóstico, retrasamos el inicio de esa terapéutica y propiamente eso conlleva a un problema irreversible del órgano en cuestión, en este caso propiamente del músculo cardíaco, y que puede comprometer la vida del paciente. Entonces sí es importante que recuerden estas patologías, recuerden las patologías graves que deben de tener siempre en cuestión para determinar o realizar ese diferencial al momento de valorar al paciente. Bien, propiamente ya hablando de ese abordaje del paciente con dolor torácico, vamos a realizar esa evaluación diagnóstica. Como en muchas otras patologías, va a seguir una serie de pasos sistematizados que nos van a ayudar a nosotros como médicos determinar la posible causa. Lo primero es de que el paciente arribe a ese servicio de urgencias o al servicio de consulta externa. Seguido de esto tenemos que nosotros valorar la integridad de ese paciente. Si vemos que el paciente llega en un estado de inconsciencia, refiriendo por los familiares que hace 10-15 minutos inició con un dolor torácico, seguido de eso la pérdida de la conciencia, entonces todo el panorama cambia, todo el manejo cambia y lo primero que hay que hacer es darle estabilidad a ese paciente. ¿Cómo? Brindando esa reanimación básica y avanzada, con la finalidad de restablecer esas funciones vitales y para posteriormente la toma de estudios de laboratorio, estudios de gabinete y con ello determinar de primera instancia la causa que condicionó ese paro cardíaco y de segunda instancia ese dolor torácico. Cosa contraria que si el paciente llega caminando, es capaz de describir cuándo empezó, hace cuánto, cómo, en dónde. Entonces eso nos ayuda a nosotros como médicos dar con más calma ese seguimiento, siempre recordando que tenemos más o menos de 20 a 30 minutos para determinar la causa cuando esa causa pone en peligro la vida del paciente. Entonces se prosigue con ese interrogatorio en donde vamos a valorar dos aspectos importantes: los antecedentes, la investigación de esos antecedentes y la semiología del dolor. En cuanto a los antecedentes, vamos a saber si es un dolor de primera vez o un dolor recurrente, en dónde se presentó ese dolor, si el paciente se encontraba tal vez en casa, durmiendo, se estaba bañando, estaba realizando alguna actividad física o estaba tal vez en el trabajo. También es importante saber si el paciente es portador de diabetes, hipertensión, dislipidemia, si es alcohólico crónico, si es fumador crónico. Estos aspectos nosotros los catalogamos como factores de riesgo y entonces al momento de estar interrogando estos aspectos, si el paciente da positivo a varios de ellos o a uno de ellos, entonces el diagnóstico lo pudiéramos orientar de primera entrada a un aspecto cardiovascular. Entonces, si el paciente al momento de estarlo interrogando refiere que tal vez es un diabético de larga evolución, mal controlado, un hipertenso, un dislipidémico que no está tomando tratamiento, eso nos ayuda a pensar que el problema seguramente tenga que ver con un problema coronario. Además, también es importante investigar si el paciente es portador de cardiopatías que ya hayan sido diagnosticadas con anterioridad. Esto nos ayuda a prestar tal vez un poco más de atención al momento de hacer esa exploración de los focos cardíacos y con ello confirmar o descartar la exacerbación de esa cardiopatía.
Además, es importante investigar antecedentes de infarto agudo del miocardio. Si ese paciente nos refiere que hace 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años estuvo hospitalizado por un infarto agudo del miocardio, muy seguramente en esta ocasión, la cual lo estamos revisando, se trate nuevamente de un problema coronario. Además, es importante saber otro tipo de hospitalizaciones previas y van muy de la mano con ese antecedente de infarto agudo del miocardio, pero también puede ser aplicado a otro tipo de patologías. En el caso tal vez de los pacientes psiquiátricos que sufren de trastornos de ansiedad o ataques de pánico y que nos llegan a comentar que hace 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años han estado hospitalizados por un cuadro de ansiedad o de ataque de pánico y que por todos los estudios que le tomaron se confirmó se llegó a ese diagnóstico propiamente. Entonces, muy seguramente en esta ocasión se trate del mismo problema. No con ello debemos de dejar a un lado la exploración física. Es importante también investigar si hay traumatismos recientes y con ello podemos orientar el diagnóstico tal vez hacia una fractura costal, una fractura de un hueso de la parte posterior, una luxación, un esguince o en su caso y tal vez un poco más grave la presencia de un neumotórax. Además, es importante también investigar los fármacos empleados y esto va muy de la mano del tiempo de evolución. Si el paciente refiere que inició hace 3 días con ese dolor torácico y que ha estado tomando analgésicos, paracetamol, diclofenaco, ketorolaco y no ha remitido bien ese cuadro, entonces con ese tiempo de evolución y con esos fármacos empleados, de entrada podemos descartar un problema cardiovascular grave y eso tal vez nos oriente a un problema muscular, a un problema neuropático y con ello darle un tratamiento adecuado. En cuanto a la semiología del dolor, nos vamos a basar en la famosa mnemotecnia Alicia, la cual incluye antigüedad, localización, intensidad, características, irradiación, agravantes, atenuantes y acompañantes. En cuanto a la antigüedad, es importante saber si el dolor empezó hace 10, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 días, 3 días, 5 días. Y esto nos puede dar la pauta en pensar en ese posible diagnóstico. No es lo mismo un paciente con un posible infarto agudo del miocardio que empezó hace 15 minutos a tal vez un problema osteomuscular que empezó hace 3, 5 días. La localización, tenemos varios sitios en donde se puede localizar ese dolor. Uno de los tantos puede ser en la región esternal anterior, en la región epigástrica, en la región de ambos hipocondrios o inclusive en la región del hombro izquierdo. Recuerda aquí que al momento de valorar ese paciente hay que pensar en 2 tipos de dolores, un dolor somático y un dolor visceral. El dolor somático siempre es un dolor bien localizado, mientras que el visceral es un dolor mal localizado, de difícil localización o inclusive un dolor referido. Y esto es muy aplicable para los pacientes con infarto agudo del miocardio, ya que no propiamente pueden localizar ese dolor en la región torácica anterior y tal vez lo refieren en la región supraesternal. A veces también ellos lo asocian como la sensación de ahorcamiento o inclusive un dolor en la región de hombro izquierdo que se irradia hacia el brazo ipsilateral. En cuanto a la intensidad, la podemos calificar con la escala análoga del dolor. Una escala que va del 0 al 10, donde el 10 es un dolor intenso, 5 es un dolor moderado y 0 es nada de dolor. Entonces nosotros preguntamos al paciente cómo califica ese dolor. No es la misma calificación que puede dar tal vez de ese dolor con un 4 o un 5 a un dolor de 8, 9 o 10. Entonces esa calificación también nos puede orientar al posible origen del dolor torácico. En cuanto a las características, sabemos que ese dolor puede ser de tipo opresivo, de tipo punzante, lacerante, quemante, urente, y eso también nos hace pensar en la posible patología. La gran mayoría de las ocasiones un dolor de tipo coronario se asocia a un dolor opresivo o punzante, mientras tal vez un dolor de tipo esofágico se presente como un dolor quemante, urente o lancinante. En cuanto a la irradiación,
Esa radiación va muy de la mano de la localización. Si ese dolor se localiza tal vez en la región esternal anterior y ahí se queda, no se mueve, o tal vez migra hacia la región epigástrica, migra hacia la región posterior o hacia la región del brazo derecho o izquierdo. Y eso también nos va a aportar muchos datos para pensar en ese posible diagnóstico. Y finalmente con los agravantes, atenuantes y acompañantes. Con los agravantes, si ese dolor aumenta con la inspiración, aumenta ante la presencia de tos, si aumenta con los movimientos de flexión o extensión, si se atenúa con el reposo, si se atenúa con el uso de analgésicos básicos, ketorolaco, diclofenaco, paracetamol. Entonces todo eso también nos aporta muchísimos más datos para pensar o descartar tal vez un posible dolor de tipo coronario y simplemente se trate de un dolor de tipo osteomuscular. Y finalmente también los acompañantes. Es importante investigar los síntomas que acompañan a ese dolor. Si ese dolor se acompaña de cefaleas, vértigos, sensación de náusea, vómito, diaforesis, palpitaciones, inclusive fiebre. Entonces todos esos acompañantes nos pueden orientar también a ese diagnóstico. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, un paciente con un dolor de tipo coronario, aparte del dolor que puede ser opresivo, sensación inclusive a veces también de esa muerte inminente, y se hace acompañar de náusea, vómito, diaforesis profunda, sensación de disnea. Entonces eso nos da la alarma de que pudiera ser un dolor de tipo coronario, o inclusive si ese dolor se asocia, tiene una antigüedad de hace 3 días, aumenta con la inspiración, o aumenta ante la presencia de tos y se acompaña de esa fiebre. Entonces todos esos datos nos orientan a un proceso infeccioso que tal vez tenga que ver con una neumonía. En la imagen de la derecha vemos los sitios donde se pueden localizar esos dolores y los posibles orígenes de esos dolores. Por ejemplo, en la región esternal anterior puede ser a causa de un dolor isquémico, un dolor pericárdico, una disección aórtica, un dolor mediasténico. En el caso tal vez del hombro izquierdo, un dolor musculoesquelético, un dolor isquémico también, un dolor psicógeno, o inclusive en la región epigástrica que se trate de un dolor esofágico, un dolor también isquémico, un dolor pancreático o un dolor de la vía biliar. Siguiendo con la semiología del dolor, y como vimos en la diapositiva pasada, el uso de la mnemotecnia Alicia, donde investigamos la antigüedad, la localización, las características, los agravantes, los atenuantes, en esta imagen vamos a describir cada uno de los dolores que podemos nosotros enfrentarnos en el servicio de consulta externa o en el servicio de urgencias, y que cada uno tiene ciertas características y que el médico debe de recordarlos para que con ellos establezca un diagnóstico presuntivo. De izquierda a derecha vamos a ver primero el dolor de origen isquémico, que se caracteriza por ser opresivo retroesternal de gran intensidad, una duración de 1 a 2 minutos, se irradia hacia hombro, brazo izquierdo o cuello, y se hace acompañar de síntomas neurovegetativos tales como náusea, vómito, diaforesis o palpitaciones. Es importante hacer la aclaración que un dolor de tipo isquémico cambia totalmente cuando se presenta en los pacientes diabéticos, y más cuando son de larga evolución. El paciente diabético no refiere esta sintomatología clásica y solo, y en la gran mayoría de las ocasiones, llega a referir un dolor en la región epigástrica, un dolor urente, lancinante o inclusive una sensación de vacío. Entonces, si estamos en el servicio, llega un paciente diabético de larga evolución y vemos y nos empieza a describir ese dolor solo como un malestar en la región epigástrica, siempre y lo primero que hay que hacer es descartar un dolor de origen isquémico. En la porción medial vemos un dolor de tipo pleuropericárdico que es caracterizado como un dolor punzante de localización variable, aumenta con tos, con la inspiración o la expiración. En cuanto al dolor osteomuscular, aparece a los movimientos, sobre todo a los movimientos de flexión-extensión, cede al reposo y ese dolor se desencadena con la digitopresión. Igual, es importante hacer el recordatorio
que no todos los pacientes al momento de realizar esa exploración y que refieren dolor a la palpación no es de entrada un dolor osteomuscular. También es importante descartar un dolor de origen isquémico propiamente de un infarto agudo del miocardio. Recuerda que el 10% de esos pacientes no es un dolor osteomuscular y va a ser un dolor de origen isquémico. En cuanto al dolor neurogénico, bueno, pues es lancinante, eléctrico, discurre a través de los nervios, a través de esos dermatomas y en muchas de las ocasiones afecta a los nervios intercostales. En cuanto a un dolor de tipo digestivo, de origen digestivo, es un dolor no específico, una localización generalizada, se relaciona a la ingesta de alimentos, a la cual puede aumentar o disminuir, y eso sobre todo si se trata tal vez de una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, que el dolor propiamente no se puede referir en la zona epigástrica y tal vez la única referencia es ese dolor en la zona torácica anterior. Además se puede acompañar de náusea o de vómito. Y finalmente el dolor de tipo psicógeno puede ser muy similar a un dolor de origen isquémico, un dolor punzante, opresivo, retroesternal, localizado, se acompaña de hiperventilación, además también de disnea, parestesias o vértigo. Entonces, cuando se trate de un paciente psiquiátrico y que tal vez esté cursando con un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, la sintomatología suele ser muy similar. Lo que va a dar la diferencia es mediante la toma de paraclínicos, estudios de laboratorio, gabinete, y que con ellos se va a confirmar o descartar un dolor de tipo isquémico o un dolor de tipo psicógeno. Bien, ya vimos esa valoración inicial, la búsqueda de antecedentes de importancia, la semiología del dolor. Entonces se procede con el examen físico. En un primer momento determinar los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial, y con ello establecer el estado hemodinámico del paciente. No es lo mismo un paciente que se presenta hipertenso, taquicárdico, taquipneico, que pudiera sugerir un problema cardiovascular, o tal vez un paciente hipotenso, taquicárdico, taquipneico, que francamente se presenta con datos de choque y que pudiera orientar el diagnóstico tal vez a una hemorragia proveniente de una ruptura esofágica o una disección aórtica. Seguido de esto se procede con la exploración física completa, inspección, palpación, percusión, auscultación, y con ello tener la posibilidad de un segundo interrogatorio dirigido, y esto más aplica cuando ante esa exploración física no se obtienen grandes datos y es necesario realizar otro tipo de preguntas para orientar el diagnóstico, emitirlo e iniciar esa terapéutica adecuada. En la imagen inferior de la diapositiva vemos una descripción de ese examen físico y en la cual podemos rescatar muchísimos más datos. Vemos que se trata de un paciente masculino de 34 años de edad, consciente, tranquilo, cooperador, neurológicamente íntegro, mucosas semihidratadas, ligera palidez de tegumentos, facies álgicas. Con esta primera parte podemos ver, podemos suponer ese estado hemodinámico del paciente, si está con datos de choque, tal vez una ruptura esofágica, una disección aórtica o un problema cardiovascular importante. Las pupilas normoreflécticas, la orofaringe sin alteraciones. Al momento de valorar la orofaringe podemos observar tal vez una faringe hiperémica, eritematosa, con exudado seropurulento, y eso asociado a tal vez fiebre, a dolor torácico que aumenta con la inspiración, con la expiración, o que aumenta ante la presencia de tos. Entonces eso nos orienta a un cuadro de entrada infeccioso que pudiera estar ya involucrando propiamente a la región pulmonar, llámese en este caso una neumonía. En cuanto al cuello simétricos, adenopatías cervicales, movimientos de flexión y extensión adecuados. Es importante valorar esta zona porque muchas de las cervicalgias con las cuales se presenta el paciente no se presentan como tal un dolor en la zona cervical, se presentan refiriendo un dolor en la región dorsal o en la región de hombro derecho u hombro izquierdo. Entonces el valorar sobre todo los movimientos de flexión y extensión que estén limitados, que sean dolorosos, pudiera orientar a un cuadro más osteomuscular. En cuanto al tórax sin alteraciones a la inspección, amplexión y amplexación normal, claro pulmonar a la percusión, a la auscultación, campos pulmonares normoareados, murmullo vesicular presente, adecuada transmisión de vibraciones vocales. Esto aplica de entrada
y en primer momento la inspección del tórax, que observemos tal vez algunas masas en la región de tórax anterior, en la región supraclavicular, en la región de hombros, que pudiera sugerir un problema osteomuscular. En cuanto a la ampliación y a la amplexación, valorar los movimientos de la caja torácica es importante, porque con ello podemos determinar tal vez un problema restrictivo, un problema tal vez de neumotórax a tensión, que los movimientos están alterados, y eso asociado tal vez al dolor propiamente, al antecedente de un traumatismo reciente. Con ello se integra más ese diagnóstico. En cuanto a la auscultación, el auscultar esos campos pulmonares, si auscultamos tal vez estertores, tal vez sibilancias, tal vez rudeza respiratoria, bueno, pues el diagnóstico se orienta más a un problema infeccioso, en este caso hablando de una neumonía. En cuanto a la auscultación de los ruidos cardíacos normales, de intensidad, frecuencia y ritmo adecuado, no se ausculta S3, no se ausculta S4. El auscultar esos campos cardíacos, esos focos cardíacos, también nos orienta a la presencia tal vez de una cardiopatía congénita, a la presencia de una arritmia en especial, y es muy común el diagnosticar las extrasístoles ventriculares. Muchos de los pacientes que se han presentado al servicio de consulta externa, que refieren una ligera sensación de opresión en el pecho, dolor en la región anterior, y al momento de auscultar esos focos cardíacos se escucha ese ritmo anormal, esas posibles extrasístoles ventriculares, se confirma el diagnóstico tal vez con un electrocardiograma, se inicia una terapéutica adecuada y con ello el cuadro remite y la sintomatología remite. En cuanto al abdomen blando, depresible, no doloroso, no megalias ni datos de irritación, peristalsis norma audible, timpanismo a la percusión, con ello determinar la integridad del abdomen. Si vemos o si sospechamos de un cuadro esofágico, de un cuadro gástrico, llámese enfermedad de ácido péptica, enfermedad por reflujo, entonces pudiera brindar algunos datos, tal vez sensación de distensión abdominal, timpanismo a la percusión, dolor en la región epigástrica. Y finalmente, en las extremidades íntegras, no edema, pulsos periféricos, simétricos, bilaterales, llenado capilar inmediato. Con ello podemos determinar el estado circulatorio en general, si el paciente se encuentra comprometido hemodinámicamente hablando, si hay datos de choque propiamente, o incluso del edema asociado al dolor torácico, asociado a tos, sensaciones de palpitaciones, disnea. Bueno, pues orienta más un cuadro cardiovascular de tipo insuficiencia cardíaca, que también se presentan con dolor torácico, y con ello orientar ese manejo terapéutico. Bien, el punto final de ese abordaje del paciente con dolor torácico radica en el tratamiento que se le va a brindar, y este tratamiento va a estar basado en al interrogatorio, entre la semiología del dolor, la determinación de sus signos vitales y la exploración física completa y sistematizada. Entonces, todo radica en ese compromiso hemodinámico que tengamos en el paciente. Si vemos que no existe compromiso hemodinámico y que tal vez con esa exploración física determinamos que se trate de un problema digestivo, osteomuscular, neurogénico, pulmonar, entonces se le brinda el tratamiento dirigido. Se puede optar por un tratamiento a base de analgésicos, paracetamol 500 miligramos cada 8 horas, diclofenaco 100 a 200 miligramos cada 12 horas, o incluso ketorolaco de 10 a 30 miligramos cada 8 o 12 horas, si el problema tal vez se trata de un problema osteomuscular. Si es un problema digestivo, llámese enfermedad ácido péptica o enfermedad por reflujo, bueno, pues se dan antiácidos, ranitidina 150 miligramos cada 12 horas, omeprazol 20 miligramos cada 12 horas o cada 24 horas, asociados tal vez a un procinético. Si se trata tal vez de un problema neurogénico de tipo herpes zóster, que ante la exploración se detectaron esas vesículas que discurren a través del nervio intercostal, asociado al dolor, tipo urente, quemante, lancinante, entonces se inicia terapia antiviral a base de aciclovir,
400 miligramos cada 6 a 8 horas por 7 a 10 días. Y finalmente, si se trata de un problema pulmonar que no esté comprometiendo la función respiratoria y que se determinó o que se piensa en un problema infeccioso, entonces se da medicamento antibiótico y asociado a un tratamiento broncodilatador. Por el otro lado, si el paciente tiene ese compromiso hemodinámico al momento de hacer esa revisión y esa exploración, entonces lo primero que hay que hacer es ingresar a ese paciente. Entonces los datos que nos orientan a nosotros como médicos para ingresar a ese paciente son la presencia de hipotensión, disnea, cianosis, taquipnea, arritmias, alteración en el estado de conciencia, ausencia de pulsos periféricos o el signo de focalización neurológica. Entonces, ante estos signos, el paciente se debe de ingresar, se debe de realizar esa valoración más extenuante, tal vez al solicitar estudios de laboratorio, gabinete, si es que estamos en el ambiente hospitalario. Si estamos en un ambiente prehospitalario, llámese consulta externa, se debe derivar inmediatamente ese paciente al servicio de urgencias. Y tal vez si se trate de un problema coronario, lo que podemos hacer es administrar una dosis de ácido acetilsalicílico de 100 miligramos y con ello darle chance al paciente a que llegue al servicio de urgencias. Ya en el servicio de urgencias, y ya que se estabilizó hemodinámicamente ese paciente, se solicitan estudios de laboratorio, química completa, glucosa, colesterol, triglicéridos, perfil hepático, perfil renal, electrolitos séricos. Se puede también solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones en donde vamos a valorar el ritmo, si es un ritmo sinusal, un ritmo no sinusal, si hay la presencia tal vez de una arritmia, extrasístolas ventriculares o propiamente lo que siempre hay que descartar, un problema de tipo isquémico, y eso lo vamos a ver más adelante en los módulos siguientes, pero de entrada sabemos que ante la elevación del segmento ST, el infradesnivel del segmento T o la presencia de ondas T negativas pudiera sugerir un origen isquémico y con ello brindarle la atención especializada. También se puede optar por la toma de biomarcadores, las enzimas cardíacas, mioglobina, troponina, creatinfosfosinasa, la fracción MB, y con ello también confirmar o descartar un origen isquémico. Y a su vez también se puede optar por la toma de una radiografía de tórax y con ella determinar la integridad osteomuscular si no hay datos de fractura, datos de neumotórax a tensión, y con ello brindar también ese tratamiento dirigido. Una vez que se da ese tratamiento dirigido, independientemente del que sea, ya sea un origen isquémico, ya sea un origen osteomuscular, un origen inclusive de tipo psiquiátrico, que es propiamente a la toma de todos estos estudios de laboratorio y gabinete y resulta que todo sale negativo, pudiera entonces realizarse ese segundo interrogatorio más dirigido y finalmente concluir que el paciente tal vez cursó con un problema de trastorno de ansiedad o incluso un ataque de pánico, y con ello brindar esa estabilidad en el servicio de urgencias y derivar al paciente al servicio de consulta externa para que le den ese seguimiento. En la imagen siguiente vemos un resumen de todo lo que hablamos en las diapositivas anteriores, desde el arribo del paciente, si es un paciente grave, un paciente hemodinámicamente estable, el orientar ese proceso diagnóstico, si se trata tal vez de un problema musculoesquelético, las características clínicas, un problema respiratorio, digestivo, cardiovascular, y con ello la toma de estudios de laboratorio, gabinete, siempre que se tenga un paciente con un dolor torácico, lo primero que hay que pensar y que hay que descartar es que se trate de un problema isquémico. ¿Cómo se descarta? ¿Cómo se confirma? Ante primero la exploración física, seguido de tal vez la toma de biomarcadores o la toma de un electrocardiograma, y con ello determinar ese problema coronario y brindarle el tratamiento dirigido. Si vemos que todo eso sale normal, y tal vez a ese interrogatorio dirigido resulta que se asocia tal vez a reflujo gastroesofágico, sensación de ardor o de sensación de vacío en la región hipogástrica, entonces eso orienta a un problema digestivo. Entonces en este cuadro resume muy bien lo que hablamos en las diapositivas pasadas y que es importante que el médico conozca y con ello brindar ese abordaje al paciente con dolor torácico. Finalmente, ante un paciente con dolor torácico es necesario realizar una adecuada anamnesis
y una adecuada exploración física detallada que nos van a permitir determinar la posible patología condicionante. El médico debe de conocer las diversas patologías para poder realizar un adecuado diferencial. Ante un compromiso hemodinámico es necesario ingresar al paciente e iniciar una valoración con paraclínicos, y propiamente el manejo ambulatorio o intrahospitalario dependerán de una correcta exploración física. Con esto terminamos este segundo módulo, que es el abordaje del paciente con dolor torácico. Continúa con la evaluación correspondiente para seguir la siguiente semana con el tercer módulo.